Despierta. Ya no hay temor que nos pueda atar. El Espíritu Santo nos quiere usar. Vemos un ejército en unidad, rompiendo cadenas con la verdad. No más silencio, no más opresión. Llevamos el fuego de la redención. Somos llamados para levantar el nombre de Cristo y nunca parar. No es religión, es fuego real. Una pasión que no es normal. No es emoción, es convicción. Jesús es vida, es dirección. Despierta, generación. Proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. Somos sombras, somos luz. Nuestra bandera es la cruz. Nos movemos en fe, sin retroceder. Hay una causa por la cual vencer. Jóvenes firmes sin mirar atrás. Jesús nos llama a dar mucho más. La tierra clama por ver brillar a los que en su nombre quieren caminar. Somos generación que no se rinde, con fuego en los huesos que nunca se extingue. En cada calle, en cada rincón, gritamos fuerte: Jesús es salvación. No vamos solos, Él va al frente, con paso firme, mente ardiente, que tiembla el suelo al escuchar que esta generación se va a levantar. Despierta, generación, proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. Despierta. Ya no hay temor que nos pueda atar. El Espíritu Santo nos quiere usar. Vemos un ejército en unidad, rompiendo cadenas con la verdad. No más silencio, no más opresión. Llevamos el fuego de la redención. Somos llamados para levantar el nombre de Cristo y nunca parar. No es religión, fuego real. Una pasión que no es normal. No es emoción, es convicción. Jesús es vida, es dirección. Despierta, generación. Proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. No somos sombras, somos luz. Nuestra bandera es la cruz. Nos movemos en fe, sin retroceder. Hay una causa por la cual vencer. Jóvenes firmes sin mirar atrás. Jesús nos llama a dar mucho más. La tierra clama por ver brillar a los que en su nombre quieren caminar. Somos generación que no se rinde, con fuego en los huesos que nunca se extingue. En cada calle, en cada rincón, gritamos fuerte: Jesús es salvación. No vamos solos, Él va al frente, con paso firme, mente ardiente, que tiembla el suelo al escuchar que esta generación se va a levantar. Despierta, generación, proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad.
Que el Señor te bendiga en esta hermosa tarde. Feliz domingo. Esperamos en Dios que hagas o estés teniendo un feliz domingo, amén. Que la bendición de Dios esté contigo, que este fin de semana largo que ha sido aquí en los Estados Unidos, hayas tenido bendición de parte de Dios. Pues bienvenido a tu programa Despertar, amén. Es tiempo de despertar a una generación apasionada por Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, amén, aprendiendo de los problemas, y para eso quiero que mi esposa les dé un saludo, amén, de bienvenida. Bienvenidos a toda la audiencia en esta noche. Dios les bendiga. Es un gozo estar con ustedes nuevamente, ¿verdad? En medio de este mundo de donde todas las cosas están pasando, pero estamos aquí para recordarnos que servimos a un Dios poderoso, a un Dios que nunca nos falla, nunca nos deja, y tenemos un tema sumamente importante que yo creo todos podemos relatarnos a este tema y vamos a estar tocando en esta noche. Dios me los bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración para empezar? Amén. Bendito Padre, en esta tarde te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu perdón, Señor. Te damos las gracias por tenernos, Señor, con vida, Padre Santo, por tenernos, Señor, aquí, Señor, en esta casa, poder, Señor, expresar lo que tú tienes en nuestro corazón, Padre. Yo te pido, Señor, que limpies, Señor, la atmósfera en todo lugar, donde quiera que va a llegar este mensaje, Señor, y que pueda, Señor, traer restauración, Señor, a las vidas, que pueda, Señor, fortalecer las vidas que estén débiles, levantar al que esté caído, Padre, y sobre todas las cosas, aquel que no te conoce, Señor, que pueda conocerte el día de hoy, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y decimos que tú eres nuestro Rey y Salvador. Pues bueno, bienvenido, amados hermanos, los que estén conectados, amén. Acuérdate, este es tu programa Despierta. Si nos haces favor de compartir, hacer un mensaje, poner un mensaje, compartir en tus redes sociales, sería de mucha bendición. Como te decía, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de aprendiendo de los problemas. Y en realidad es realmente importante aprender de esto, amados hermanos, porque todos nosotros pasamos por problemas, ya sean pequeños, ya sean grandes o ya sean medianos. A veces el dolor nos golpea y pensamos que todo está perdido en nuestra vida, que ya no hay solución, ¿cierto? Yo creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. En las historias que el día de hoy vamos a estar mirando, vamos a encontrar ciertas lecciones de cómo aprender de los problemas de la vida de estos hombres, de este hombre y de esta mujer. Y te voy a pedir que vayas con nosotros, por favor, al libro de Marcos capítulo 5. Y le voy a pedir a la pastora si lo puede leer, Marcos capítulo 5 del versículo 21 hasta el versículo 29. Y aquí vamos a encontrar dos historias poderosas de parte de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante su hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Gloria a Dios. Bueno, encontramos a un hombre, amados hermanos, que está pasando una situación desesperante. Su hija está agonizando, no está solamente enferma, sino es una hija que está agonizando. Y lo primer punto que queremos hablarte es que los problemas son oportunidades para acercarnos a Dios, pastora. Cuando estamos pasando un problema, aquellos que hemos conocido quién es Dios, entendemos que Él es la única solución para nuestras vidas. En esta historia miramos a un padre que estaba desesperado, un padre que tenía una situación imposible de curar, imposible de mejorar con sus propias fuerzas, aún con los mismos doctores.
En la vida de hoy nosotros nos encontramos varias veces con problemas, con situaciones que ni la gente, ni nuestros seres queridos, ni aún los que están más cerca, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, pueden ayudarnos muchas ocasiones. Y ahí es donde una persona, voy a hablar en general, porque no necesariamente tiene que ser una persona que conoce de las cosas de Dios, porque Jairo era un hombre que no estaba cerca de Jesús, que no era un hombre religioso, sino que era un hombre, ¿verdad?, con una posición, y aún así él se acercó a Dios. Yo creo que hoy en día la generación de hoy necesita despertar a la realidad de las cosas, que podemos buscar en hombre, mujer, en hijos, en posesiones, en trabajos, nuestra solución a nuestros problemas, incluso con los mismos doctores. Pero al fin del día, nosotros fuimos creados para un solo propósito, y eso es servir al Señor. Y esto es donde lo que podemos aprender de este hombre, que a pesar de que él tenía dinero, a pesar de que él tenía poder, a pesar de que él tenía posición, a pesar de que él podía dar el orden y cualquier cosa podía pasar, él fue a la única solución que para él era la respuesta. Y hoy en día, que nosotros como personas recordemos y acudimos a Dios, porque tristemente, especialmente con todo lo que está pasando y cosas que han pasado en el pasado, cosas que van a pasar en el futuro, en vez de acercarnos a Dios, muchas veces los problemas nos alejan de Dios. Muchas veces la gente, en vez de ir y buscar la presencia de Dios, en vez de ir a una iglesia, en vez de cambiar sus conductas, están alejándose más de Dios en vez de ir a la única fuente. Pero miramos este gran hombre, y le digo gran hombre porque él dejó todo por todo. Él tuvo que humillarse, tuvo que rebajar de su posición y fue a buscar a Jesús, y él creía en su corazón que Jesús tenía la solución. Amén. Son los problemas, en vez de alejarnos de Dios, nos tienen que acercar a Dios. Y como decía la pastora, hay veces en vez de acercarnos, nos alejamos de Dios. Y ese es el gran problema, amados hermanos, que si nos alejamos de aquel que tiene la solución para nuestras circunstancias, para nuestro problema, para nuestra enfermedad, y en vez de ir y buscarlo a Él, que Él lo puede hacer, puede solucionarlo, nos alejamos de Él, entonces así, allí de verdadmente hay un verdadero problema. Jairo dejó incluso a su hija para buscar a Jesús. No solamente dejó algo que le dolía, sino dejó su propia hija y fue a buscar a Jesús. ¿Cuántas veces, amados hermanos, preferimos estar en medio del dolor, en medio de la enfermedad, estando allí en casa, en vez de ir a buscar a Dios, en vez de acercarnos a Dios, ¿verdad? Y ¿sabes una de las cosas que hizo Jairo? Jairo dejó a su hija y fue a buscar a Jesús. Su hija tal vez ya no podía caminar, su hija tal vez ya estaba, dice la Biblia que estaba agonizando, estaba en sus últimos momentos de su vida. Y él la dejó, dijo, tal vez había podido pensar, si me voy mi hija se va a morir y no la voy a poder mirar. Pero sabes que a él no le importó, dejó a su hija y fue a buscar a quien que podía sanar a su hija. Dejó aún sus opiniones y compromisos y responsabilidades. Tal vez este hombre era un hombre ocupado, un hombre que tenía una posición en su trabajo, una posición en la comunidad, pero dijo, ¿sabes qué? Es más importante mi hija, es más importante ir a buscar la fuente de la sanación para mi hija. Tuvo que pasar a pastora el lado de vencer su religiosidad, porque no nos dice de qué religión era, no nos dice qué creía él. Lo único que sabía que si iba donde estaba Jesús, Jesús lo podía sanar. Yo creo que en lo que consiste esto en la vida de Jairo es de que él había escuchado todas las cosas que Jesús había hecho en ese tiempo. Él había escuchado de las sanidades, él había escuchado de que Jesús era una persona que hacía milagros, que hacía liberaciones. Él creyó por lo que había escuchado. Y sabes, aún hoy en día nosotros como personas deberíamos creer
lo que Jesús ha hecho en la palabra de Dios. Deberíamos creer que lo que Él hizo en ese tiempo, Él lo puede seguir haciendo en el tiempo de hoy. Eso tiene razón. No sabemos de qué religión era, porque en realidad no importa. Lo que importa no es la religión. Lo que importa no es los rituales que tú haces. Lo que importa no es las obras que tú haces. Lo que importa es tu corazón hacia la persona de Jesús. Lo que importa es qué tanta dependencia, qué tanta fe tenemos en Jesús. Y este hombre, después de no tener ninguna otra solución, lo único que se basó es lo que había él escuchado de Jesús. ¿Cuántas veces en nuestra vida el Señor no ha hecho cosas en nosotros? ¿Cuántas veces no hemos mirado la mano de Dios? Y tristemente, aún así, cuando estamos en problemas, no recurrimos a Jesús. Nos olvidamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero este hombre recordó todo lo que había escuchado, y eso fue lo que impulsó a dejar el todo por el todo, de arriesgarse el todo por el todo y ir a buscar esa solución que muchos habían encontrado y que él ahora quería encontrar. Esa es una gran bendición, amados hermanos, que nos impulsan los problemas a buscar a Dios. En esta tarde yo te quisiera aconsejar, no sé qué situación estés viviendo, no sé qué es lo que estés pasando en tu familia, en tu economía, en tu salud, pero que el problema no te aleje de Dios, que el problema te haga acercarte más a Dios. Y eso es lo que sucedió con Jairo. Aprendemos que a través de la situación que estaba pasando, pastora, no lo alejó de Dios. Porque a veces nosotros como seres humanos solemos como que vengarnos de Dios. Cuando algo está mal en nuestra vida, bueno, ¿por qué Él permite, va? Empezamos a renegar. ¿Por qué permite que me pase esto a mí? ¿Por qué permite? Pudiéramos ponernos en el papel de Jairo y pensar tal vez en su forma de ser hoy en día. Si nos pasara esto, nosotros fuéramos en contra de Dios. ¿Por qué Dios permitió que mi hija estuviera pasando esto? ¿Por qué permitió Dios que mi hija fuera enferma? ¿Por qué Dios se quiere llevar a mi hija? Y en vez de acercarnos a Dios, nos alejaríamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas mal en nuestra vida, mal en nuestros hijos, mal. Y qué hermoso es, amados hermanos, que los problemas, en vez de alejarnos de Dios, nos acerquen a Él. Y aquí es donde miramos que Jairo tenía un corazón rendido, tenía un corazón humillado, tenía un corazón que, a pesar de que él no sabía cómo Jesús iba a reaccionar, él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Él vino con una petición, pero en realidad él no sabía la respuesta que iba a recibir. Podía ser por su estado, podía ser por la clase de persona que él era, pero aún así él creó, aún así él fue y buscó, tuvo una actitud de completa rendición delante de Jesús. Y eso es algo que como personas tenemos que aprender. Hoy en día hay muchas personas que sí, se quejan, que por qué esto, por qué aquello, pero allí es donde verdaderamente aprendemos que no se trata de lo que sucede o lo que pase, lo que se trata es cómo vamos a reaccionar en medio de todo lo que sucede. ¿Qué tanto Dios va a seguir siendo real en nuestra vida? ¿Qué tanta esperanza, qué tanta fe vamos a seguir teniendo? ¿Qué tanta humildad vamos a seguir teniendo en ir y buscar a ese Dios que tiene la solución? Es fácil buscarlo, es fácil humillarte cuando todo está bien, cuando todo va como tú quieres, cuando Él está contestando tus oraciones, pero ¿qué cuando todo va contrario? ¿Qué cuando todo, igual como este hombre, hay la misma muerte que te está rodeando, que está tratando de matarte, ya sea espiritualmente, ya sea físicamente? ¿Qué de allí? Y esto es algo que podemos aprender de este hombre. A pesar de lo que estaba pasando, él estaba rendido completamente a la voluntad de Dios. Así es. La segunda cosa que podemos aprender de esta historia es: los problemas son oportunidades para que Dios bendiga a otros. En el camino a casa de Jairo, cuando Jairo fue a buscar a Jesús y Jesús decidió ir con Jairo a su casa, se encontró con una mujer, o una mujer vino al encuentro con Jesús, y esta mujer estaba sufriendo con flujo de sangre. Eso lo miramos ahí en el versículo 26 al versículo 29. Una mujer que tenía una situación difícil en su vida. Pero acuérdate que Jesús a donde iba era a la casa de Jairo. Jesús en ningún momento iba
a tener un encuentro con esta mujer. Pero esta mujer sí quería tener un encuentro con Jesús, pastora. A pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de lo que estaba, ella quería tener un encuentro con Jesús. Jesús iba a tener un encuentro con la hija de Jairo. Para eso él iba caminando. En su camino, en su proceso, iba a buscar la hija de Jairo. Pero esta mujer escuchó que había un hombre que hacía milagros, que hacía sanidades. Esta mujer dice la historia que tenía 12 años con ese problema. Había gastado su dinero, tenía su economía mala, había ido con todos los médicos posibles y por haber, y nadie le había dado solución. Pero había alguien que había escuchado que tenía el poder para sanarla, y el milagro no era para ella, el milagro era para la hija de Jairo. El Señor iba a hacer el milagro en la hija de Jairo. Pero esta mujer arrebató, no esperó que llegara el milagro a ella, sino que ella fue, llegó y tomó ese milagro. Pastora, los problemas deberían de ayudarnos para bendecir a otras personas. Muchas veces lo que sucede en la vida es que cuando tú estás pasando un problema, muchas veces en ese mismo problema, aun cuando tú sientes decaído, aun cuando tú estás buscando una solución, hay personas que el Señor pone en tu camino para que tú les ayudes, para que tú les aconsejes, para que tú seas esa voz que ellos necesitan escuchar, ¿verdad? Y miramos, y a veces es difícil estar pasando por una situación igual como Jairo y tener esa interrupción donde Dios dice, en este proceso que te estoy pasando, quiero que tú ayudes, quiero que tú seas fuerte, quiero que tú seas ese vaso, ese instrumento en este momento para que esta persona recibe de parte de mí. Y esto es así es como yo lo miro en esta situación, que Jairo había venido con Jesús, Jesús iba en camino, pero hubo esta interrupción en camino a Jesús a la casa de Jairo, donde esta mujer dijo, voy a tomar mi oportunidad de recibir este milagro. So, sí, es cierto, muchas veces las cosas que sucedemos de allí sale oportunidades para hacer una bendición para otras personas, que aunque yo me siento de una forma, aunque yo estoy esperando esto de parte del Señor, pero aún así el Señor nos usa para poder levantar a otra persona, aún cuando estamos en nuestra situación débil, aún cuando estamos pasando algo, y no es fácil hacerlo, pero ahí es donde aprendemos a esperar primeramente en Dios, saber que Él va a llegar a un cierto tiempo, aunque no sea precisamente en ese momento, pero en ese proceso, en ese camino, en esa jornada, Él puede usar tu vida para dar una palabra de aliento para otra persona que está en una situación, a lo mejor esta mujer estaba peor, porque no nada más estaba muriendo, sino que estaba constantemente con una agonía en su cuerpo, constantemente. Una cosa es pasar un sufrimiento por un tiempo y que te llega la muerte, pero una cosa es por años, estar con esa misma cosa día tras día, momento tras momento, con esa debilidad. Esta mujer estaba en una situación un poquito más grave, y aún así miramos que esta situación que llevó a Jesús caminar por donde ella estaba, y ella fue sanada, fue tocada, aún en medio de lo que estaba pasando con Jairo, ¿verdad? Sí, es cierto. Puede ser nuestros problemas bendiciones y oportunidades para otros. Así es. Tus problemas son oportunidades para que otros sean bendecidos. ¿Sabes? Es tremenda esta historia, porque uno va a buscar el milagro y otro va a arrebatar el milagro. Y hay situaciones en nuestras vidas que nosotros vivimos como personas, y cuando nosotros nos acercamos a Dios, la gente mira cómo Dios nos resuelve, cómo Dios trabaja a nuestro favor. Y ¿sabes qué se dice? Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios que tú tienes. Yo quiero conocer a ese Dios que está trabajando en tu vida. Yo quiero conocer a ese Dios que obra en ti. Yo quiero conocer a ese Dios que transforma. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, amado hermano, no tan solamente tú eres bendecido, sino aquellas personas que están alrededor tuya son bendecidos. No hay nada más poderoso, amado, que confiar en nuestro Dios. No hay nada más maravilloso que acercarnos a Dios. Sí, es verdad, hay veces no sentimos, hay veces los problemas son tan grandes, a veces los problemas son tan difíciles que a veces sentimos tirar la toalla. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado a mí. Que hay veces que no queremos seguir adelante por las circunstancias que nos rodean, por lo que estamos viviendo, por el resultado del médico que nos dio.
por los problemas en el hogar, por los problemas financieros. Es verdad, hay veces no queremos seguir adelante, pero cuando tú sigues a Dios en medio del problema, no tan solamente tú vas a ser bendecido, sino aquellas personas que están a tu alrededor. Cuando tú te acercas a Dios, otros serán bendecidos a través de ti. Amén. Eso es una gran verdad. Hoy en este día que aprendemos a acercarnos a Dios, aun cuando estemos pasando los momentos más difíciles, es cuando deberíamos acercarnos más al Señor. Es cuando deberíamos creer, tener esa esperanza que Él va a cambiar las cosas, que es una oportunidad. Y esto nos lleva a el tercer punto. Es una oportunidad para que Dios se glorifique. Todo problema, toda circunstancia, toda cosa que sucedió en la palabra del Señor, al fin del día siempre daba gloria a Dios. Nuestra vida, incluso nuestros problemas, al fin del día debería dar gloria a Dios. Deberían glorificar el poder que Dios tiene para nuestras vidas. Esto es lo que estamos tratando en este programa, despertando una generación al poder del Dios invisible, de todavía entender que aunque todo parezca mal, que aunque todo está oscuro, que aunque este mundo va en peor, igual como las situaciones de estas personas, tenemos que creer, entender, pero no solamente eso, sino experimentar el poder de Dios. Esto es algo que miramos en la vida de estas dos personas. No solamente creyeron, no solamente tuvieron esperanza, sino experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Y eso es lo que esta generación necesita. Necesitamos despertar, sí, que hay un Dios de poder, pero también necesitamos empezar a experimentar ese poder en nuestras vidas. Ese poder que cambia, ese poder que sana, ese poder que transforma. ¿Y dónde vamos a buscar eso? En la búsqueda. ¿Cómo vamos a recibir algo si no lo buscamos? Tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que ir hacia donde Jesús está. Tenemos que recibir de Jesús para que al fin del día el que sea glorificado sea Él en nuestras vidas. ¿Cómo van a la gente? ¿Cómo es que la gente en el tiempo de la palabra de Dios, en los tiempos bíblicos, cómo es que la gente sabían de lo que Jesús estaba haciendo, de quién era Jesús? Porque lo habían escuchado de personas que tenían el valor de declarar, de glorificar a Dios, de lo que Él había hecho en sus vidas. ¿Cómo hoy en día la gente van a entender? ¿Cómo hoy en día la gente van a saber lo que el poder de Dios puede hacer? Lo que el poder de Dios ha hecho en nuestras vidas es a través de declararlo, es a través de decir de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que hay muchos de nosotros, incluyéndome a mí, donde el Señor nos ha sacado de tantas cosas, donde Dios nos ha rescatado de tanta oscuridad, de tantos hoyos, donde hemos caído, donde hemos tropezado, y eso es lo que la gente necesita escuchar y saber, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que puede cambiar, hay un Dios que sana. Pero primeramente quiero animarnos a todos nosotros que esa realidad se empieza en nuestras vidas, que el Señor empieza a glorificarse a través de nuestras vidas, que lo que estaba roto empieza a mendar, que lo que estaba destruido, que Dios lo empieza a juntar. Pero para eso hay que dejar que Dios moldea, que Dios haga lo que Él quiera en nuestras vidas, que Él sea el que haga la obra en su tiempo y a la manera que Él desea hacerlo. Amén. Los problemas son oportunidades para que Dios se glorifique en nuestra vida. Hay veces, amados hermanos, cuando estamos en medio del problema, lo único que se nos ocurre es clamar: Señor, ayúdame, sácame de esta situación, ¿cierto? Sácame de esta enfermedad, sácame de esta situación que estoy viviendo. Y es lo único que se nos ocurre, orar y decirle a Dios que nos ayude, que nos venga a socorrer. Y déjame decirte que eso no es malo. No es malo pedirle el auxilio a Dios. Pero si Dios te saca del problema, si Dios te saca de esa situación difícil en tu vida, tal vez no se cumple el propósito por cual Dios te llevó por ahí, ¿sabes? A veces no dejamos que Dios cumpla el propósito que tiene. ¿Por qué el problema? ¿Por qué de la circunstancia? Porque simplemente lo que nos enfocamos es de que nos saque del problema. Y Dios se va a glorificar, sí, pero es tan interesante, amados hermanos, cuando tú y yo aprendemos a decirle: Señor, enséñame cuál es el motivo de esta situación. ¿Por qué tú me estás permitiendo pasar por este valle
de huesos secos? ¿Por qué tú me estás permitiendo pasar por este valle de la muerte? ¿Por qué tú me estás permitiendo sentir este dolor? ¿Por qué tú me estás permitiendo tener este conflicto en mi hogar? ¿Por qué tú me estás permitiendo tener este conflicto de mis finanzas? ¿Por qué tú estás permitiendo, Señor, que esta enfermedad haya llegado a mi vida? ¿Qué tú es lo que tú me quieres enseñar? De cada problema, pastora, Dios nos quiere enseñar algo. Dios se quiere glorificar, pero nos quiere enseñar algo en nuestra vida. Y cuando nosotros solamente clamamos para que Dios nos libere de aquella situación, perdemos el enfoque de por qué Dios nos permitió pasar por esta situación. Cada problema nos ayuda a forjar nuestro carácter, nos ayuda a fortalecernos más en Dios, nos ayuda a ser más firmes en las cosas de Dios. Cada problema es una lección que tenemos en la vida donde podemos aprender de ser diferentes, de cómo manejar las cosas. Y aún allí en realidad, para poder experimentar el poder de Dios, necesitamos pasar por problemas. Necesitamos pasar por enfermedad, porque ¿de qué otra manera vamos a mirar que Dios tiene el poder? Así es. Si no fuera por los problemas, ¿cómo pudiéramos glorificar a Dios? ¿Cómo pudiéramos decir que hay un Dios que puede cambiar una vida, que puede hacer lo imposible posible? Volviendo a la palabra de Dios, desde el inicio de Génesis, miramos que el pueblo de Israel constantemente pasaba problemas, estaban pasando por pruebas de parte del Señor para probar lo que estaba en su corazón. Esa es otra cosa que también ayuda en los problemas. Enseña, demuestra el estado de nuestro corazón, lo que está en nuestro corazón. Amén. Y miramos que el pueblo de Dios muchas veces tenía su corazón alejado de Dios, y en vez de dejar que Dios se glorificara, ellos se apartaban de Dios. Todo lo que pasa en la vida nos ayuda para ver. Así tenemos que mirarlo, así tenemos que agarrarnos de las situaciones en la vida y siempre al fin del día darle la gloria a Dios. La palabra de Dios dice que en todo tiempo debemos de darle gracias a Dios, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos buenos. Y sabes, yo creo que como personas, esto en realidad es una forma de cómo acercarnos, de cómo forjarnos como hijos de Dios, de cómo de verdad depender completamente en Dios. Que en cada problema usamos eso como una oportunidad de darle la gloria a Dios, decirle, Señor, ¿qué es lo que estás enseñándome a través de esto? Y cómo al fin del día va a darte a ti la gloria. Si siempre estamos en victoria, ¿cuándo va a recibir Dios la gloria? Porque podemos decir, pues es por mi fuerza, es por lo que yo hago. Pero cuando estamos en una situación difícil donde no hay salida absoluta más que la mano poderosa de Dios, allí es donde Él y solo Él puede ser glorificado en nuestra vida y a través de nuestra vida. Amén. La mujer fue sanada. Eso fue donde Dios se glorificó. Aun cuando no esperaban eso que sucediera, aquella mujer arrebata el milagro. Dios es glorificado, aquella mujer es sanada, viene a los pies del Señor y le dice, Señor, yo te he tocado. El Señor dice que sintió que salió poder de Él y fue sanada aquella mujer. El Señor se glorificó en aquella mujer que tenía 12 años de enfermedad. La hija de Jairo resucitó. Escucha esto, la hija de Jairo resucitó. Ella estaba muerta. Si tú te acuerdas, cuando empezamos a leer, dice que cuando iban en camino, llegaron de la casa de Jairo y le dijeron, tu hija está muerta, ya no molestes más al maestro. ¿Te recuerdas de eso? Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí en esta historia? El Señor Jesús llegó a la casa de Jairo. Estaban toda la gente llorando porque habían perdido a aquella jovencita de 12 años. Y es interesante, la jovencita tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años con ese mismo problema, y las dos fueron glorificados. El Señor en las dos se glorificó. Lo que resulta en esta historia, amados hermanos, que esta niña ya estaba muerta, pero el Señor le dijo, no está muerta, solamente duerme. Y dice que le toma la mano y le dice, niña, levántate, despiértate. Y cuando se despierta aquella niña, lo primero que le dicen, dale de comer. ¿Sabes?
Es maravilloso cómo Dios se glorifica, amado hermano, en nuestras circunstancias, aunque sean tan adversas, aunque sean tan difíciles en nuestra vida, cómo Dios se glorifica. El presente y el futuro de aquellas dos familias cambiaron. Empezó a crecer una fe tremenda en el Señor Jesucristo. Yo lo creo con todo mi corazón. Me imagino que la familia de Jairo empezaron a servir a Dios. Ya no se menciona mucho de la historia de Jairo en la palabra de Dios, pero yo me imagino que esta familia fue una familia que estuvo firme en las cosas de Dios. Creían con toda su fe en el Señor Jesucristo. Yo me imagino que aquella mujer, aún en los peores momentos, se recordaba que Jesús era quien la había sanado. Las vidas, pastora, de la gente que conoce a Dios, que se acerca a Dios, que glorifica a Dios en medio de sus problemas, las vidas de esas familias no pueden ser igual. No van a ser igual cuando tienen ese encuentro con Dios. Cuando en realidad Dios es glorificado, una vida no puede ser igual. Y ahí es donde está la diferencia entre que las cosas pasan por mi fuerza y que Dios en realidad tuvo que intervenir para que esto pasara. También nos enseñan no solamente que Dios se glorifica, sino que tenemos que darle gloria a Dios. Tenemos que darle a Él ese lugar y recordar que es Él, que fue Él en nosotros, que fue Él en la situación, el que hizo todo posible. Porque sí, tristemente, muchas veces el Señor se glorifica. Incluso lo miramos una vez en la palabra con los 10 leprosos. Dios había sanado, ¿verdad?, a 10, pero solo uno regresó a darle la gloria, a darle las gracias. Y el Señor pregunta, ¿dónde están los otros 9? Podemos mirar de los dos lados, que sí, Dios se glorifica, pero también nosotros tenemos que ser una voz que da esa gloria al Señor y no olvidarnos de lo que Él hace por nosotros. Eso es algo importante. Si cuando Dios hace algo en nuestras vidas, tenemos que siempre recordar que fue por Él, que Él es el único que puede resolver las cosas. Te animo en este día que si el Señor ha hecho algo en tu vida, que nunca olvides a darle la gloria, nunca olvides de proclamar lo que Él ha hecho en ti, nunca olvides de darle las gracias, nunca olvides de dónde Él te ha sacado. Sigue hacia adelante y que eso, lo que Él ha hecho en tu vida o lo que Él está a punto de hacer, sea lo que te impulsa cada día a seguir glorificando su nombre, a seguir buscándolo, a seguir siendo esa luz y esa voz de esperanza que otras personas necesitan. Porque en realidad, aunque nosotros no conocemos a Jairo o a esta mujer sin nombre personalmente, pero sus historias nos impactan, sus historias nos animan de que sí hay esperanza, de que ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, todavía está obrando, todavía puede hacer las cosas en nuestro tiempo. Y aún si no lo hace a nuestro deseo, a nuestra manera, aún si Él tarda 12 años, aún si la muerte llega, porque la muerte llegó a esta niña y Jesús después vino a hacer lo que Él iba a hacer, la sanidad, resucitarla. Tenemos que entender que aún si en las situaciones las cosas pasan, no como nosotros pensamos, que Dios todavía puede ser glorificado. Tenemos que siempre recordar que en las cosas de Dios nada se pierde, aunque en este mundo las cosas parecen estar perdidas, aunque en la vida, las situaciones, incluso la palabra de Dios dice, en este mundo tendrás problemas, tendrás aflicción, tendrás tribulación. Hay muchas traducciones de ese versículo que muestra, que dicen, declaran esas palabras, pero aún así dice confiar, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Que agarremos de esa palabra. Y yo creo que esa fue una palabra que Jairo y esta mujer recibieron, que a pesar del que están pasando tribulación, que a pesar que estaban en una aflicción constante en esta vida, ellos agarraron de esa palabra y confiaron que Jesús era la solución. Esa es la realidad para nosotros en el día de hoy, generación de este tiempo, que Jesús es la esperanza. Y eso es lo que la gente no solo tienen que escuchar de nosotros, sino que tienen que mirar a través de nosotros lo que Jesús ha hecho, lo que Él puede hacer. Y sí, es cierto, siempre va a haber problemas, siempre va a haber circunstancias, donde abunda el pecado, va a abundar siempre la maldad, pero allí es donde la luz de Jesús, allí es donde la gloria de Dios se manifiesta a través del pueblo de Dios, que aunque estemos pasando lo más difícil, lo que importa es cómo reaccionamos en esas situaciones. Y esto es lo que nos asombra de Jairo, que aun cuando le dijeron, tu hija está muerta, él no dijo, ¿sabes qué? Tienes razón,
corazón, vamos a olvidarlo. No. Jesús le dio una palabra, no te preocupes, ella va a vivir. So, hoy en día el Señor nos está diciendo, no se preocupan. Aunque ha muerto las cosas o aunque las cosas han puesto muy difícil, todavía hay vida en Jesús, todavía hay vida en mí. Y eso es lo que tenemos que recordar cada paso de nuestra vida, y eso es lo que glorificará a Dios. Amén. Que hay esperanza en Jesús. Él tiene la última palabra a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando en nuestra vida. Debemos de reconocer que Él tiene la última palabra. Como decía la pastora, vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Tu hija está muerta. Pero la última palabra la tenía el dador de la vida. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de que las cosas, como te decía, no están yendo bien, pero nos acercamos a Él, confiamos en Él, nos apegamos a sus principios, a su palabra, a su verdad. Amados hermanos, no podemos errar, no nos puede ir mal cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando nos entregamos con corazón completo a Dios, a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor, a pesar de lo que estemos sufriendo, a pesar de la palabra que nos vengan y nos digan que vaya en contra de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros esperamos. Tenemos que seguir permaneciendo firmes en Dios. Así que en esta tarde, mi amado, yo te animo a que tú te levantes a pesar de las circunstancias que estén a tu alrededor, que sigas confiando en Dios, que sigas pidiéndole primero a Dios que te enseñe cuál es el propósito de esta circunstancia, cuál es el propósito de la enfermedad, cuál es el propósito de la pérdida, cuál es el propósito porque estás pasando por esa situación. Esa es una de las cosas que tú y yo debemos de saber muy claramente. ¿Por qué Dios nos está pasando por esto? La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que amamos a Dios. O sea que no hay circunstancia en nuestra vida que vivamos que no nos ayude para bien. Aún, amados hermanos, de nuestras derrotas, Dios las puede hacer victorias. Aún de nuestros fracasos, Dios nos puede levantar mano de victoria cuando nos acercamos a Él. Pero todo en la vida tiene un porqué. No hay nada de la casualidad, no hay nada que pasa porque tenía que pasar. Todo en la vida tiene un porqué. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. La situación aquí es preguntarle a Dios, ¿por qué me estás pasando por esta situación? Yo quiero glorificarte. Tal vez a través de esta situación que estoy viviendo, mi familia se va a acercar a ti. Tal vez a través de esta enfermedad que estoy viviendo, mis hijos te van a conocer a ti porque van a mirar el milagro sobrenatural. Tal vez por esta situación que estoy viviendo, la gente que no te conoce va a venir a tus pies. Eso es lo que Dios hace, amado hermano. Dios quiere utilizar las circunstancias de tu vida para bendecirte, no tan solamente a ti, sino a las personas que están a tu alrededor. Eso aprendemos de esta historia, pastora, de estas historias poderosas de dos personajes diferentes, con dos situaciones diferentes. Ambos pudiéramos decir que uno tenía una hija agonizando y la otra estaba agonizando en vida. Pero podemos aprender, pastora, que cuando nos acercamos a Dios en medio de los problemas, Dios se glorifica. ¿Por qué hoy no tomemos una decisión? Tanto los que conocemos al Señor, tanto como los que no conocemos al Señor o estamos lejos. Porque una de las cosas que podemos aprender de estas dos historias es de que estas dos personas se acercaron a Jesús. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer el día de hoy. No va a ser fácil. Mismo Señor Jesús dijo que esta vida no iba a ser fácil. No se trata de ser fácil. Lo que se trata es tener una dependencia completa en Dios. Y yo creo que muchas de las veces los problemas, eso es lo que causan, que nosotros dependemos completamente de Dios, porque eso es lo que Dios desea para nosotros, que confiemos en Él, que creemos en Él, que rindamos todo completamente a Él, porque también hay otra escritura que dice, yo sé los planes que yo tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro esperado, un fin esperado. Nosotros tenemos planes, nosotros tenemos deseos de cómo quisiéramos que nuestra vida fuera.
Yo sé que muchas veces yo le pregunto al Señor, ¿por qué estoy yo en esta situación? ¿Por qué me has puesto tú enfrente de gente, enfrente donde personas me van a ver cuando yo no me siento capaz de estar en esta posición? Pero no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. A lo mejor Jairo y esta mujer preguntaron lo mismo, ¿por qué tenía que ser yo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué yo en esta situación? ¿Por qué tuve yo que pasar esto? ¿Por qué yo tuve que pasar la vergüenza en medio de la multitud, una mujer inmunda, y ir a tocar el borde del manto de Jesús? ¿Por qué no pudiera ser alguien más? Y muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué, Señor? Pero aún en medio de las preguntas tenemos que también decir, Señor, gracias, porque tú me has escogido para esto, porque tú me miraste a mí, porque tú te glorificarás a través de mí, porque tú tienes que usar un vaso, y gracias porque yo soy ese vaso, aunque el proceso es difícil, pero gracias porque tú me estás haciendo un vaso de honra y no de deshonra. So, eso es algo que, ¿verdad? En la vida todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si esto o aquello iba a pasar. Y es algo que siempre pasa como seres humanos, porque es normal, es natural hacernos esas preguntas, porque no entendemos el panorama, por decir, más amplia de lo que podemos ver. Simplemente nos enfocamos en lo que está pasando. So, te invitamos en esta noche que nos rendimos completamente al Señor. Y déjame decirte que eso es algo que a veces trae temor, ¿verdad? Duda, porque estás dejando que completamente Dios se encarga de todas las cosas. Y esto es lo que estas dos personas tenían que hacer. Tenían que rendirse, arriesgarse el todo por el todo. Que hoy seamos una generación que se arriesga al todo por el todo, aún con las preguntas en nuestra mente, aún cuando nos sintamos incapaces, es allí donde Dios se glorifique más. Porque una vida que se siente que lo puede hacer todo, no es una vida que se deja controlar por Dios, pero una vida que se siente como Moisés, una vida que se siente como Esther, una vida que se siente, ¿verdad? Que ¿por qué yo? ¿Por qué me has llamado para este tiempo? ¿Por qué yo? Si no sé hablar, si no sé esto, ¿por qué? Cual sea tu pregunta, lo único que te puedo decir es de que si tú te rindes completamente al Señor, si tú decides dar tu vida completamente a Dios, 100%, no 90, 80, 60. Hoy en día la gente nada más quiere los beneficios, igual como en una relación. Solamente quiero el beneficio, pero no quiero el compromiso. Y mucha gente así vive con su vida con Dios. Quiere nada más las bendiciones, la sanidad, los milagros, pero no se quieren comprometer con Dios. Nada más quieren el toque, pero no quieren ser tocados por Dios. Pero que hoy seamos una generación que se despierta la realidad de las cosas, que no nada más se trata de recibir bendición, sanidad y milagros, sino se trata de vivir una vida constante cerca de Jesús, comprometida con Dios, y una vida así nos llevará a ser una vida victoriosa. Queremos hacer una oración contigo, tanto como los que no han rendido su corazón completamente al Señor, porque no solamente es cuando tú abres tu corazón a alguien, estás dejando que esa persona tome el control completo, y ya sea que en una relación familiar, o una relación de amigos, o una relación matrimonial o de pareja. Cuando tú abres tu corazón a una persona, tú estás entregando tu corazón a esa persona. ¿Por qué hoy en día hemos entregado nuestro corazón muchas veces a tantas personas, a tantas cosas? ¿Por qué no decidimos hoy rendirnos por completo a la voluntad de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos seguir aprendiendo en medio de todo lo que pasa junto con Dios a través de los problemas, y para que Él siga moldeándonos y acercándonos más a Él? Vamos a hacer esa oración para aquellos que ya han dado su corazón al Señor, pero que sea una entrega completa, que sea una entrega al 100%. Y si eres alguien que todavía estás claudicando, si debo, si no debo, entonces queremos hacer una oración para que tú decides, igual como todas las personas en la palabra del Señor, decidir a entregar tu corazón por completo y ver, y no solo ver, experimentar qué es lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén, bendito Dios. En esta tarde, Señor, tal vez estamos en una situación tal vez no tan trágica como Jairo y como esta mujer del flujo de sangre, pero sí estamos viviendo situaciones difíciles, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, en nuestro hogar, en nuestras finanzas. Tal vez sí estamos pasando, Señor, situaciones, Señor, que hay veces en vez de acercarnos a ti nos han alejado. Pero hoy en este día, Señor, así como Jairo y así como esta mujer, Señor, fueron a la única fuente que les quedaba. Fueron
a la única fuente, Señor, que podían encontrar la salvación, la sanidad, Señor, para su vida, para su alma, Padre. Así que, Señor, en medio de la audiencia, Señor, podamos correr ante ti en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, Señor. Confiemos en ti, Señor, y creamos que tú tienes la última palabra, Señor. Que podamos entregar nuestro corazón, Señor, rendir nuestra vida completamente ante ti, Señor. Si hay gente, Señor, que va a mirar este video y que está alejada de ti, Señor, que en este día, Señor, tú los atraigas. Que les recuerdes, Señor, que tú eres la única fuente de vida. Que les recuerdes, Señor, que tú eres, Señor, el único que tienes el control de todas las cosas, Señor, y que separados de ti, Padre, nada podemos hacer, Señor. Así que yo te pido, Señor, en esta tarde que tú atraigas con lazos de amor a aquellos que están alejados de ti, Señor, y aquellos que estamos, Señor, junto a ti, Padre Santo, y que estemos pasando por procesos difíciles, Señor, en nuestras vidas, Padre, que tú nos enseñes el por qué, Padre. No importa cómo entramos, sino lo que importa es cómo salimos, Señor, y que salgamos fuertes, Señor, del problema, de la circunstancia, de la adversidad que estemos pasando, Señor, que salgamos fuertes, Señor, en ti, Padre, que salgamos fortalecidos, Señor, en ti, porque no es importante cómo entramos al problema, Señor, sino cómo salimos fortalecidos en ti, Padre. Yo te pido, Señor, que a partir de hoy, Señor, nosotros y la audiencia, Señor, podamos entregar nuestra vida, rendirnos completamente a ti, Señor, y encontrar al Dios, Señor, sanador, al Dios de milagros, al Dios que restaura, al Dios que fortalece, al Dios que levanta, Padre. Señor, te doy las gracias, Señor, por la audiencia que están mirando en este momento, pero también te doy las gracias por aquellas personas que tú vas a hacer mirar este video y que van a tocar sus corazones, Padre. Señor, declaramos a partir de hoy victoria. Y que seamos como aquella mujer, Señor, que si necesitamos un milagro, corramos, Señor, y arrebatemos ese milagro, Padre, porque en ti tú eres la fuente de los milagros, tú eres la fuente de las bendiciones, Padre, tú eres la fuente de la restauración aún de nuestra vida, Padre. Te damos a ti la gloria, la honra, Señor, y la alabanza en el nombre de poderoso de Cristo Jesús. Bueno, mi amado hermano, esto fue tu programa Despierta. ¿Sabes? Dios tiene planes especiales para cada uno de nosotros. Dios tiene planes especiales para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer, pastora, es no prestarle nuestros oídos al susurro de la serpiente. Escucha esto. No prestarle tu oído al susurro de la serpiente. Aquella serpiente que te dice que no puedes, aquella serpiente que te dice que no vas a avanzar, aquella serpiente que te dice que es un derrotado, aquella serpiente que te dice que Dios no está contigo. No le prestes tu oído a la serpiente que te quiere matar, que te quiere alejar de Dios. Gracias a la audiencia que estuvo con nosotros en esta noche. Que el Señor nos sigue ayudando a todos nosotros, tanto nosotros juntamente con ustedes, a seguir hacia adelante, a seguir despertando a esta realidad, que servimos a un Dios de poder, que servimos a un Dios que todo lo puede, que servimos a un Dios que puede cambiar las cosas, pero que también Él espera que rendimos nuestro corazón completamente a Él. Gracias por sintonizar en esta noche. Siguen adelante, siguen escuchando. Como dijo el pastor, no el susurro del serpiente, porque siempre va a haber un serpiente en cada esquina, en cada lado, en todo lugar, pero que sigamos escuchando la voz de Dios, pero no solamente escucharlo, sino también hacer lo que el Señor nos está diciendo y creer en lo que Dios ha dicho de nosotros. Dios les bendiga, que tengan una linda noche y hasta la próxima estaremos con ustedes. Amén, que el Señor les bendiga. Despierta. Ya no hay temor que nos pueda atar. El Espíritu Santo nos quiere usar. Vemos un ejército en unidad, rompiendo cadenas con la verdad. No más silencio, no más opresión. Llevamos el fuego de la redención. Somos llamados para levantar el nombre de Cristo y nunca parar. No es religión, es fuego real, una pasión que no es normal, no es emoción, es convicción. Jesús es vida, es dirección. Despierta, generación, proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación.
somos luz, nuestra bandera es la cruz. Nos movemos en fe, sin retroceder. Hay una causa por la cual vencer. Jóvenes firmes sin mirar atrás. Jesús nos llama a dar mucho más. La tierra clama por ver brillar a los que en su nombre quieren caminar. Somos generación que no se rinde, con fuego en los huesos que nunca se extingue. En cada calle, en cada rincón, gritamos fuerte: Jesús es salvación. No vamos solos, Él va al frente, con paso firme, mente ardiente, que tiembla el suelo al escuchar que esta generación se va a levantar. Despierta, generación, proclama